Continuemos leyendo en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17. Primer libro de los Reyes, el capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Capítulo 18. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. El capítulo 19. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado.
Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Esperamos que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Me ha interesado en tiempos recientes buscar en la palabra de Dios tiempos cuando hubo escasez y hambre en la tierra. Por lo regular se debió a falta de lluvia, y tiempo de sequía hizo que la tierra no produjera los frutos necesarios, y eso trajo hambre en la tierra. En otras ocasiones, como en el caso de Gedeón en el libro de los Jueces, la causa fue el enemigo, Madián. Subían a la tierra de Israel precisamente en tiempo de cosecha y arrasaban con todo y destruían lo que quedaba. Y el pueblo de Dios empobrecía, pasaba hambre y no había comida. Pero allí Dios señaló por medio de un profeta: la causa del hambre es el enemigo, pero el enemigo lo he permitido yo que entre a hacer eso por la desobediencia de ustedes, mi pueblo, a mi ley. Y me ha resultado escudriñador que Dios en Deuteronomio capítulo 11 advirtió a su pueblo: si ustedes me obedecen y no se vuelven a la idolatría, yo abriré los cielos para que llueva y habrá abundancia de comida. Pero si ustedes me dan la espalda y se vuelven a la idolatría, yo cerraré los cielos, no descenderá la lluvia, y yo enviaré hambre a la tierra. Apreciados hermanos y hermanas, cuando Dios permitía hambre y tiempo de escasez, nunca fue por falta de amor, no solo a su pueblo, sino también a los que no le conocían, porque en los días de José, cuando hubo el hambre y Dios envió a José delante de su propia familia para que en los 7 años de abundancia recogiera suficiente para comer en los 7 años de hambre, Dios estaba haciendo provisión para una nación gentil. Y hermanos, cuando Dios permite hambre, escasez y falta de lluvia, Él está buscando 2 cosas. Él está buscando la restauración de su pueblo, y Él está buscando la salvación del pecador. Y sin entrar en detalles, para no cometer errores ni ser malentendido, la situación que pasa en nuestro país debe hacernos reflexionar a la luz de la palabra de Dios. Aquí tenemos a Elías en tiempo de hambre. Y hermanos, ¿por qué vino el hambre en Israel? Porque Elías oró por sequía. Y uno dice,
¿Cómo se le ocurre pedir tal cosa? Él está orando conforme a la voluntad de Dios. Él está recordando lo que Dios dice en su ley, porque la nación se había vuelto a los Baales. Estaban adorando a ídolos, habían dado la espalda a Dios. Y Elías entiende la única manera en que el pueblo sea restaurado es que Dios envíe hambre como disciplina, como juicio, y por eso él oró. Hermanos, pero usted no cree que Elías continuó orando que la restauración llegara. Pasaron 3 años y medio. En tiempo de hambre, 3 años y medio es largo tiempo. Pero en el esquema grande de las cosas es poco tiempo. Mire, apreciados hermanos, Dios puede dar un vuelco a una nación en poco tiempo. Dios puede hacer cambiar las cosas para bien en poco tiempo. Pero todo se debe a la oración de Elías y de otros. Elías, en cierto modo, creyó estar solo, pero él se va a encontrar con Abdías, el mayordomo de el rey Acab, el principal culpable del juicio de Dios. Y Abdías había escondido 100 profetas. Estaba Elías, hombre fiel, orando. Habían 100 profetas orando. Y luego Dios le dice, yo me he reservado más de que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. Mire, apreciados hermanos, si el pueblo de Dios orara a Dios, Dios pudiera dar un vuelco para bien en Venezuela. Y las asambleas están orando. Estamos orando, hermanos, privadamente. Estamos pidiendo al Señor tiempo de bien. Hermanos, puede ser, pero debemos pedir a Dios restauración entre su pueblo y conversión a Dios en los inconversos. El juicio, a mí me parece, ha venido por la idolatría. Y no queremos de nuevo, hablar con muchos detalles, pero Venezuela ha sido entregada al espiritismo y a la santería. Idolatría en su peor forma. Debemos verlo, hermanos. Debemos orar por la conversión a Dios. Y quizás el Señor está permitiendo todo esto para curar a su pueblo de la política. Esto no es nuevo. Aquí están hermanos viejos. Ustedes saben que antes de todo esto habían hermanos adecos y hermanos copellanos. Y en tiempo de elecciones ponían sus afiches y sus calcomanías. Ese ha sido un cáncer entre el pueblo de Dios por años. Y pasaron esas dos corrientes y ahora hay 2 más. Ojalá el Señor use todo esto para curarnos de una vez por todas de la política. Y Elías está orando. Pero algo que me ha consolado es que en tiempo de escasez y hambre, Dios proveyó para los fieles. Vamos a desesperar. Vamos a perder la esperanza. No debemos. En tiempos de crisis, Dios proveyó para sus fieles. Y hemos leído de las 3 ocasiones, 3 ejemplos, creo de varias que no se mencionan, cuando Dios proveyó alimento para Elías. Él oró pidiendo la sequía, sabiendo, yo voy a pasar por la prueba también, pero en la prueba Dios proveyó lo que no proveyó al rey Acab, a su siervo Elías. Y Dios usó varios medios. En primer lugar, Él usa su creación. Él utiliza cuervos, aves de rapiña, para alimentar a su siervo fiel.
En segundo lugar, él utiliza una mujer viuda, extranjera, gentil, para alimentar a su siervo fiel. Y en tercer lugar, Dios mismo prepara una torta y se la da a su siervo fiel por medio de un ángel. En el caso de los 100 profetas, Dios utilizó al mayordomo del rey infiel, Acab, el propio mayordomo que administraba los recursos de ese rey malo, para alimentar con pan y agua a 100 de sus profetas fieles. Dios utiliza diferentes medios y medios distintos con diferentes personas, pero Dios no abandonó a su pueblo fiel. De manera que esto nos anima y debemos tener confianza en el Señor. Elías, pero hay varias cosas que queremos destacar brevemente en cuanto a Elías, porque si Dios fue fiel, Elías también fue fiel a Dios. Dios le dice a Elías después que él oró, pidiendo la sequía, él le dice, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. La palabra que resalta allí es esa palabra allí. Ve al oriente, al arroyo de Querit. Yo he mandado a los cuervos que te den de comer allí. Entonces notamos la obediencia de Elías a la dirección, al mandato de Dios. Elías parece haber sido una persona que fácilmente se deprimía. No encuentra a Elías deprimido en varias ocasiones. Imagínese Dios enviándolo a un arroyo. Iba a estar solito, sin compañía, sin nada atractivo. ¿Qué hay de atractivo en vivir al lado de un arroyo? Día y noche al lado de un arroyo, solito. Pero Dios dice, es allí donde yo voy a enviar los cuervos. Quizás no aplica tanto a nosotros aquí, pero nosotros, hermanos, debemos procurar, con la ayuda del Señor, quedar donde Dios nos ha colocado. Cuando hay necesidad y prueba, es natural buscar salidas, buscar alternativas. Pero qué bueno es tener la seguridad. Este es el arroyo donde Dios quiere que yo permanezca. Es aquí donde Él quiere que yo esté. Yo no sé cuál será el arroyo suyo. ¿Cuál será el arroyo mío donde yo debo estar? Pero es allí, dice Dios, que yo voy a enviar los cuervos. Él hubiera preferido estar en otro lugar, pero los cuervos no iban a llegar a aquel otro lugar. Y Dios obró en la creación. Él envió cuervos con carne y pan diariamente. Entonces, la dieta de Elías posiblemente fue mejor que la de muchos otros. Dios está enviándole carne y pan todos los días, por medio de cuervos. Cuervos son aves inmundas, carnívoras. ¿Por qué los cuervos no comieron el pan? Porque Dios estaba en control de todo. Y Dios está en control, hermanos. Cuando Dios pierde el control, podemos desesperar, pero Él nunca perderá el control. El corazón del rey está en la mano de Jehová. Esa mano es segura. Y podemos confiar en el Dios que controla los reyes. Él pone y quita reyes. Él mueve el corazón del rey. De manera que nosotros estamos en la mano de Él. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano
de mi Padre. Estamos en la mano de Dios. Él controla aún la creación para suplir la necesidad de Elías. Podemos pues confiar en Él si estamos en el lugar donde Él quiere que nosotros estemos. Yo enviaré los cuervos para que te den allí de comer. Y Él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Bueno, un buen día el arroyo se secó. Esa era consecuencia de su oración. No lloverá, sino por mi palabra. Y es más, la oración de Elías fue no solo que no lloviera, sino que no hubiera rocío. Era sequía total. No es de extrañarse, pues, que el arroyo se seque. Pero entonces Dios le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. En el 4 dice: yo he mandado a los cuervos. Dios dio orden a los cuervos, ahora da orden a una mujer viuda. Qué humillación, ¿verdad? Elías aparece en el Antiguo Testamento como el profeta de fuerza, rudo, hasta rústico en su forma de ser. Y ahora ese hombre tiene que depender de una viuda para comer. No debe ser al revés, que él supla por una viuda. Pero Dios está enseñando a su profeta. Y él ha dado orden a una mujer viuda que le dé de comer. Él va y llega a Sarepta. Ve a la mujer viuda recogiendo leña. Y hemos leído la historia. Él le pide que le traiga un vaso con agua. Ella va a buscarlo y él la llama, se devuelve ella y le dice: prepárame también un bocado de pan en tu mano. Y ella allí responde: vive Jehová tu Dios. Ella era una mujer gentil, pero ella es temerosa de Dios. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. ¿Cuánto es un puñado de harina? ¿Cuánto agarra un hombre en su puño? ¿Cuánta harina agarra? ¿Cuánta harina agarra una mujer en su puño? Eso es lo que ella tenía. Tiempo de escasez, de hambre. Y ella con ese puñado de harina y un poquito de aceite iba a preparar la última torta para comer ella y su hijo y echarse a morir. No había más en casa ni esperanza de conseguir más. Hermanos, qué triste es ver al pueblo de Dios así, ¿verdad? Por consecuencia de la idolatría y apartarse de Dios. Y Dios está buscando la restauración. Elías pone a prueba la fe de esa mujer. Y aquí está la segunda lección que quiero dejar con mi corazón y con el tuyo, hermano, hermana. Elías le dice a ella: no tengas temor, ve, haz como ha dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Si lo que ella tenía era un puñado de harina y preparaba algo para el profeta y se lo daba, ¿qué quedaba para ella? Pero Elías le dice: trae a mí primero y después harás para ti y para tu hijo. Pero luego vino la palabra de parte de Dios: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
ella fue y lo hizo así. Ella está mostrando fe en el Señor. Gran fe, gran fe. Yo no sé si pudiéramos nosotros hacer lo que ella hizo. Pero ella está mostrando confianza en la promesa. Ella no había visto algo semejante como para decir, bueno, Dios lo hizo con fulano, entonces puede hacerlo conmigo. Ella está implícitamente confiando en la promesa que Dios ha dado. Hermanos, es fácil decirlo, pero el Señor nos ayude a hacerlo, a confiar en el Señor. Pero ¿cuál es la lección que estamos aprendiendo en este caso, amigos, hermanos? Elías dice, pero hazme a mí primero. No era egoísmo, es que él está poniendo a prueba a la viuda. Si ella está dispuesta a dar primero a Dios. Hermanos, en tiempo de escasez, podemos pensar tanto en nuestra propia necesidad que olvidamos la porción del Señor. Hazme a mí primero. Él dice, yo honraré a los que me honran. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si nosotros damos al Señor su porción primero, Él promete darnos nuestra porción. Esa fue la promesa de Dios en tiempo de Malaquías. Traed al templo, al alfolí, traed las primicias, los diezmos, y veréis si yo no abriré las ventanas del cielo. Hermanos, nosotros no debemos dejar de dar a Dios primero su porción. No solo la ofrenda el primer día de la semana, pero darle a Él lo primero en nuestras vidas, el servicio que Él merece y requiere, la adoración que Él merece y requiere. Hermanos, podemos confiar en el Señor, pero el Señor estará bajo algún compromiso de suplir lo que necesitamos si le pedimos, si nosotros no le estamos dando a Él lo que Él merece. Pensemos pues en la lección de la viuda. Hazme a mí primero. ¿Y cuál fue el resultado? La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ella dio al Señor primero. El Señor no le falló a ella, ni a Elías. Se fijan, hermanos, que la dieta se está restringiendo. Yo no sé cómo comía Elías antes, pero después de su oración, la dieta quedó restringida a carne, pan y agua del arroyo. Pero cuando llega donde la viuda, queda restringido un poco más. Pan con aceite, seguramente agua, más restringida todavía. Pero Dios estaba proveyendo. De manera que Dios está enseñando obedecerle a Él y quedar donde Él quiere que estemos. Él promete suplir. Dar a Él primero su porción, Él promete también suplir. Pero cuando llegamos a el capítulo 19, allí tenemos a Elías desanimado. Ya el tiempo de la sequía está pasando, está comenzando a llover, pero hay que esperar que crezcan los frutos y se haga la cosecha. Y él está huyendo de Jezabel, la reina perversa. Y se va y de nuevo está solo, dejó a su siervo y se va él solo y se echó debajo del enebro, quedó dormido, antes de dormir oró. Qué bueno es orar antes de dormir, pero él oró una oración triste. Él dijo, Jehová, quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres, estoy cansado ya, Señor. La lucha es fuerte, la prueba es difícil y ya me quiero ir al cielo. Esa es la oración de Elías aquí.
Pero Dios le tiene a él una provisión. Un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Qué sabroso es un pan calientico, acabado de salir del horno. Eso es lo que Dios tenía para su siervo. Y una vasija de agua. Bueno, la dieta está un poco más restringida, ya no hay aceite. Pero, ¿quién se la está dando? Ahora no es una viuda, ahora no son cuervos, ahora es Dios mismo. Dios ministrando a su siervo. Hermanos, Dios, cuán grande es Él, cuán grande es su ternura, cuán grande es su compasión. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y aquí está Dios mismo. Es un ángel, pero luego dice el ángel de Jehová, es Dios mismo. Pero él come y bebe y se echa a dormir otra vez. Y Dios no le recrimina, Dios sabe, él necesita dormir. Necesita reposo para reponerse. Los nervios están de punta. La depresión está agobiando. No haya qué hacer. Y necesita dormir. Mira, hermanos, los nervios se ponen de punta y nos angustiamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde conseguir? Pero Dios aquí quiere que Elías sepa, si tú estás conmigo, yo contigo, y tú estás en mi presencia, yo voy a velar por ti. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia. ¿Por qué acción de gracia? ¿Será que nos está animando a dar gracias a Dios por la respuesta que Él nos va a dar? No sabemos cuál será, pero vamos a dar gracias de una vez, confiando en Él. Y luego el ángel de Jehová vuelve a tocarlo y le dice, levántate, diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Y él volvió a comer y beber, y caminó con aquella comida, con la fuerza fortalecido con aquella comida, caminó hasta Horeb, el monte de Dios, 40 días y 40 noches. En otras palabras, la sequía era temporal. El hambre sería pasajera. Dios iba a obrar. Hermanos, ¿tenemos confianza que Dios puede obrar en Venezuela? Bueno, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró para que no lloviese, y otra vez oró. Y otra vez oró. Y creemos, hermanos, que como pueblo de Dios y como asambleas debemos y podemos orar por la sequía espiritual que hay en la nación y entre el pueblo de Dios. ¿Cuántos años ha pasado ya de sequía en Venezuela? En tiempo de Elías fueron 3 años y medio. El Señor nos ayude que este sea el año en que llueva. Yo no estoy hablando del Guri. Yo estoy hablando de que Dios llueva su bendición espiritual sobre la nación otra vez y sobre su pueblo. Pero Dios lo hará cuando su pueblo se vuelva a Él restaurado. Y eso traerá conversión a Dios en los que no le conocen. Que el Señor bendiga su palabra.